Hoy toca Wrap Up y traigo mandanga de la buena. Nada más y nada menos que la creme de lo que llevo leído en lo que va de año. Ya sabéis que este canal está destinado a escritores y en la definición de escritor se incluye sí o también el concepto de gran lector. Por eso en vídeos como este os recomiendo los mejores libros que me voy leyendo, porque son una pasada y porque subrayo los puntos más interesantes para nosotros como escritores, para poder sacarles todo el jugo, para aprender, que es de lo que se trata. Una de las ventajas de leer buenos libros es que podemos aprender algo grande de ellos, si nos fijamos bien, claro. Bueno, muy bien, desde enero hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo me he leído un total de 34 obras. Podéis ver la lista completa en mi perfil de Goodreads, que podéis encontrar en la caja de descripción del vídeo aquí abajo. Y bueno, lo que os traigo hoy son solamente 4 libros, es una selección, es algo muy selecto. Y empezamos con El guerrero a la sombra del cerezo de David B. Hill, editado por Suma de Letras, que lo voy a ir dejando por aquí. Se trata de una novela histórica situada en el Japón feudal. Ya sé que no suelo hablar aquí de títulos que se salgan de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, pero esta en concreto me pareció tan interesante que os la tenía que traer. Tenía que hablaros de esta novela. Tampoco suelo hablar aquí de libros dentro de lo que yo llamo formato bestseller, como es este el caso. Pero de nuevo, tiene muchos puntos interesantes para nosotros como escritores y podemos sacar mucha información y muchos detalles que después nos van a ayudar a nosotros con nuestra novela. Además de que es una gozada de lectura. Precisamente eso, su capacidad de hacer gozar al lector, es lo que más nos llama la atención de este libro. Y ese es uno de los objetivos que nosotros como escritores deberíamos tener siempre: hacer disfrutar al lector, sobre todo en obras tan voluminosas como esta, que son más de 700 páginas. ¿Cómo consigue el autor aquí hacer un libro tan divertido y tan disfrutable, con tanto espesor, con tantas páginas? En El guerrero a la sombra del cerezo nos encontramos con dos personajes principales. Primero está Seizo Ikeda, que es el único superviviente de una dinastía que ha sido masacrada y vilmente traicionada. Y por otro lado tenemos a Ikei Inafune, que es un médico muy efectivo, pero que no está del todo bien visto porque aplica conocimientos aprendidos de los extranjeros. Los capítulos se van alternando entre uno y otro personaje y son sus puntos de vista y sus propias tramas lo que el lector va siguiendo. Y se van turnando de forma matemática, uno, otro, casi sin excepción. Por regla general, en este tipo de novelas tan extensas, lo que solemos encontrarnos son muchos personajes y cada uno de ellos está relacionado con su propia subtrama y se van cruzando entre sí y así se va construyendo la historia. De esta manera la lectura gana en velocidad, en agilidad y también en interés. Y por qué no, se crea bastante misterio. Y así se convierten en pasapáginas muy disfrutables. Pues en el caso del guerrero a la sombra del cerezo esto no ocurre, solamente tenemos dos personajes y dos puntos de vista y sin embargo te lo bebes igual. Es más, incluso en este libro los capítulos son un poquito más largos de lo que suele ser normal en este tipo de novelas. Y da lo mismo, es un vicio tremendo. Aquí lo que David B. Hill está haciendo es jugar magistralmente con 3 elementos: la motivación de los personajes, la línea temporal y otro que os voy a contar después. Vamos a empezar con Seizo, un personaje cuya historia conocemos desde incluso antes que él naciera. Sabemos cuál es su familia, dónde ha vivido todo este tiempo, qué ha ocurrido con ella, incluso sabemos qué es lo que va a ocurrir después. A ver, no lo sabemos con claridad y no sabemos exactamente qué va a pasar, pero su destino parece marcado y sabemos en qué dirección se encamina. Así que conocemos su línea temporal y también conocemos su motivación, que es la venganza. No sabemos exactamente qué le va a ocurrir, no sabemos si va a conseguir su objetivo o si va a fracasar. De hecho, a lo largo del libro son varias oportunidades en las que vemos que está a punto de perder la vida y nosotros como lectores nos tememos que le vaya a pasar algo. De manera que este personaje tiene un pasado muy marcado y un futuro en el aire. Por el otro lado tenemos al otro personaje, Ikei, que es prácticamente el caso opuesto. En realidad conocemos muy pocas cosas de Ikei, pero lo que nos queda muy claro desde el principio que, aunque es un médico y no un guerrero, está listo para sobrevivir ante cualquier peligro. Por supuesto que también hay situaciones en las que su vida también corre peligro, pero vemos que él es capaz de salir adelante y no tememos tanto por su vida. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con Seizo, el pasado de Ikei está totalmente desdibujado, no lo conocemos. Hay muchísimas lagunas sobre su procedencia y él además siembra más dudas. Se comporta de una forma
misteriosa. Su motivación parece muy clara desde el principio, pero también vemos que está ocultando algo. De modo que el libro avanza compaginando primero una trama de un personaje en el que sabemos todo su pasado, pero tememos por su futuro, y otra donde tenemos un personaje donde su futuro no parece tan comprometido, pero su pasado es un misterio. Esta dualidad entre uno y otro, entre una trama y otra, crea un efecto pendular que acelera la lectura. Y ese efecto pendular, esa forma en la que encajan ambas historias, es el tercer punto con el que juega magistralmente David B. Hill y por el que creo que es un autor a tener muy en cuenta. Y es que lo mejor de todo es que ambas historias parecen totalmente desconectadas entre sí, y el mismo lector va comiéndose la cabeza mediante lee, buscando cuáles son los puntos en común que hay entre una y otra. Este factor de correlación y de codependencia entre ambas tramas es lo que le da una vida tremenda a la lectura. Bueno, por supuesto que esto no es lo único que podemos destacar de esta obra. Tiene una narración que es perfecta para este tipo de obra, una documentación impresionante, una serie de conflictos muy bien trabajados y muy bien resueltos, y la cultura japonesa, que así en general pues mola. En fin, El guerrero a la sombra del cerezo, un libro que estoy encantado de recomendaros. Seguimos con Sistemas críticos de Martha Wells, publicado por ALC y con traducción de Carla Bataller. Esta ahora sí es una obra de ciencia ficción, es mucho más cortita que la anterior y ha ganado un porrón de premios importantes como el Hugo, el Nebula y el Locus. Y no me extraña nada, ya que es un libro que esconde muchísimas sorpresas pese a ese tamaño tan reducido. La primera gran sorpresa es la escenografía, y no me estoy refiriendo al planeta en el que se desarrolla la acción. Me estoy refiriendo más bien a sus circunstancias político-económico-sociales, a su world building, vamos. La sociedad en Sistemas críticos se enmarca dentro de un anarcocapitalismo sin control donde las megacorporaciones campan a sus anchas. Esto no es algo que haya inventado Martha Wells, pero su gran acierto reside en el tono con el que trata este tema, que es un tema que ya digo que está de fondo, que el libro no va sobre eso, por lo menos no va directamente sobre eso. Los personajes no se quejan sobre su mundo, simplemente lo aceptan y bueno, es un mal menor. Lo que nos recuerda también un poco a nosotros mismos cuando aceptamos las cosas chungas que tenemos que soportar en el día a día, como tratar con atención al cliente de una compañía telefónica. Por supuesto que en Sistemas críticos la sociedad es un poquito más distópica, y esto lo explota a las mil maravillas Martha Wells para desarrollar un sentido del humor irónico y oscurísimo. No en vano el narrador, que es también el protagonista, es un robot de vigilancia que ha hackeado su propio sistema para hacer un poco lo que le sale de los microchips. Un ejemplo de ello es que se llama a sí mismo Matabot. Su punto de vista está cargado de misantropía, nihilismo e ironía, y es en ocasiones incluso hilarante. Y no es lo único genial con respecto a Matabot, ya que su personalidad se sale con mucho de los típicos clichés que estamos acostumbrados a ver. Matabot es una criatura que mezcla componentes orgánicos y sintéticos y que por lo tanto alterna comportamientos muy robóticos y muy humanos. Apenas es capaz de sentir empatía, pero sin embargo está enganchado a una serie de televisión. Mata sangre fría como su forma de vida y sin embargo le asusta el contacto directo con otros seres humanos. Esta curiosa personalidad impregna toda la narración, convirtiendo una obra que podría confundirse con otras del estilo Night Flyers de George R.R. Martin en una de aventuras llena de movimiento, acción y momentos cachondos. Es una historia mil veces antes vista, pero desde una óptica diferente. Moraleja, rompe las reglas, retuerce los clichés y los lugares comunes para llegar hasta puntos nunca antes explorados. El siguiente libro que os traigo hoy es Insólitas, una antología de relatos de autoras de fantasía, ciencia ficción y terror, tanto de España como de América Latina, publicado por la editorial Páginas de Espuma. Que no se me olvide mencionar que ha sido coordinado por Teresa López Pelliza y Ricardo Ruiz Garzón. Aquí podemos encontrar relatos previamente publicados de grandísimas autoras, como Pilar Pedraza, Elia Barceló, Sofía Rey, Angélica Gordeiser, Daina Chaviano o Cristina Perirossi. Y como se trata de una obra bastante importante, tanto en calidad como en número de páginas, no me voy a poner aquí a sacar lecturas en concreto porque me volvería loco, son demasiadas y son demasiado diversas. Pero sí que os lo voy a recomendar para crear el hábito de leer relatos, esa cosa tan maravillosa y que parece ser que nadie hace nunca. ¿Os acordáis de cuando mencioné que iba a hacer un vídeo sobre las antologías de relatos y que nunca me pongo a hacerlo? Pues uno de los grandes problemas que yo me encuentro dentro de toda esta avalancha de antologías que hay últimamente es que los autores no son lectores asiduos de relatos, muchos de ellos, no todos. ¿Y por qué sé esto? Porque es algo que se nota después a la hora de leer los propios relatos. Los relatos no son historias cortas o novelas resumidas, van
mucho más allá de eso. Son muchísimo más complejas. Tienen sus propios recursos, sus propios tempos, sus propios ritmos. Cosas que no funcionan tan bien en las novelas como la narración en segunda persona o la narración en futuro, sí que tienen su lugar en los relatos. En fin, mi recomendación siempre va a ser que os pongáis a leer relatos de calidad. Muchos, cuanto más mejor. Que leáis 100 relatos por cada uno que queráis escribir. Y podéis empezar con insólitas. Con este pedazo de trabajo que han hecho los coordinadores y los editores. Y voy a finalizar este wrap-up con lo mejor que llevo leído desde principio de año, con un clasicazo. Un libro de esos que tenéis que leer pase lo que pase. Se trata de Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Publicado por la editorial Anagrama, con traducción de Margarita García de Miró. Vaya, no sabía que era propietario de una Margarita García. Bueno, chistacos aparte, vamos a empezar a hablar del libro. No es nada fácil abrir las tripas de un clásico y empezar a sacar cosas con orden y con sentido, porque por regla general su contenido es tan rico y hay tanto de dónde sacar que lo normal es sentirse abrumado. En mi opinión, y es una cosa que ya he dicho muchas otras veces en otros vídeos, lo que hay que hacer con los clásicos es ir directamente a leerlos, empaparnos de ellos y sacar nuestras propias opiniones, que no sean otros los que vengan a contarnos cómo son, porque cada lectura de un clásico es un viaje que tenemos que hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Y sí, ya sé que todo esto suena a que no sé qué decir sobre Matadero 5, pero sí, os voy a dejar algunas claves para que después vosotros acudáis al libro y veáis con vuestros propios ojos de qué estoy hablando. La primera sorpresa que nos encontramos aquí es la estructura quebrada. La acción no para quieta de un momento y va dando continuos saltos espaciotemporales a lo largo de la vida del protagonista, ya que este es un poder que el protagonista tiene porque fue abducido por unos extraterrestres que le dijeron plop, esto es lo que puedes hacer a partir de ahora. Pese a esta aparente locura, hay un pequeño hilo temporal que se va manteniendo a lo largo de la obra. Digamos que avanza de forma lógica pese a tanto salto que va dando, pero ya os digo que es muy fino y muy difuso, y que solamente está ahí para que sea un poquito fácil de seguir la lectura y no nos volvamos completamente locos. Los capítulos están escritos a saltos, pero además literales. Os lo voy a enseñar. Abro una hoja cualquiera y podéis ver los saltos de párrafo que hay, que son continuos, y esto ocurre a lo largo de todo el libro. Cada vez que veis un salto es un cambio que da el autor. Con cada salto puede que haya un cambio de capítulo, puede que haya un salto temporal o puede que la acción continúe como si nada. No hay ningún patrón definido y es el lector el que tiene que ir haciéndose la idea conforme va leyendo. Por este motivo, porque tiene una estructura así de loca, yo considero que Matadero 5 no es una novela, sino una antinovela. Y es totalmente pretendido, tal y como os voy a contar a continuación. A ver, no os vayáis a asustar, la novela se entiende y es lo maravilloso de todo, que pese a todo el caos que forma el autor, se entiende el mensaje y se entiende qué es lo que está haciendo. ¿Por qué hace esto Kurt Vonnegut? Obviamente al autor no es que le encante el caos, tampoco es que quiera torturar al lector, no es David Foster Wallace. Lo que ocurre es que no se trata de un libro normal, sino que es un libro protesta. Matadero 5 fue escrita a modo de crítica. Critica al ser humano y más específicamente a aquello que es lo peor que es capaz de hacer él mismo. Una mierda. Esto se entiende porque Kurt Vonnegut estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue testigo del bombardeo de Dresde por parte de la aviación aliada, que fue una masacre, sobre todo en población civil, y destruyó completamente la ciudad. Y los aliados se suponía que eran los buenos en todo esto. Joder, el autor quedó tan conmocionado con esto que decidió cargar sus tintas y realizar un libro protesta para hacer justicia de alguna manera a aquel episodio tan lamentable y tan terrible. Y desde luego que después de leer Matadero 5 apenas nos queda cariño por el ser humano. Y las guerras quedan reducidas a lo peor de lo peor, con razón, en una de las obras antibélicas más bestias que se pueden leer. De manera que para derrumbar lo peor de lo que es capaz el ser humano, el autor también decidió destruir algo de lo mejor de lo que es capaz el ser humano. Y esto es, mis queridos amigos, la propia novela en sí, el concepto de novela. Para desmontar lo peor, la guerra desmonta también lo mejor o parte de lo mejor, la novela, el arte, la literatura. Y así, entre lo peor y lo mejor, el ser humano también queda desmontado. Desmontándolo de esta manera, el autor llega hasta la médula, hasta lo más importante, lo desnuda, y así hace más poderosa y descarnada su crítica. En fin, esta es solamente una de las lecturas que se pueden hacer de esta obra, que ya os digo que es de lectura obligada. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este libro, al igual que sobre los otros libros y otros muchos que también me podéis recomendar en los comentarios. También me podéis comentar qué es lo que estáis leyendo en este momento. Dadle como siempre a lo bestia al botón de like, que nunca me falláis y yo os estoy tan agradecido por ello. Si os gusta el contenido que doy y os gustaría que siguiera esto adelante, una cosa que sería maravillosa, la verdad,
compartid mis vídeos, hablarle al mundo de mí. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, dándole a la campanita, de esta manera YouTube os avisará de cuando publico nuevo contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua!